Ok, pues, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentre bien, ok. Y bueno, en esta mañana, hermanos, veo muchas caras conocidas, ok. Y ya me conocen, la mayoría, así que voy a intentar de hablar despacio para poder ser comprensible. Es un reto, máximo con 1 hora de tiempo, pero vamos a intentarlo. Hermanos, a mí se me ha delegado la responsabilidad de hablar acerca de la introducción, acerca de lo que es la apologética. Y usted dirá, apologética, ¿Apolo qué? Apolo 11 de la película. No, hermanos. Vamos a tratar de definir esta palabra, siendo que es algo complejo, ¿verdad? En cierta manera. Vamos a definir lo que significa la apologética en esta mañana, ¿verdad? Y cómo debe de ser un instrumento importante en nuestra vida cristiana, como iglesia local, y cómo la apologética es instrumental, hermanos, en el aspecto evangelístico que debemos de cumplir nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Así que en esta primera sesión, hermanos, lo que vamos a hacer es definir lo que es la apologética. De manera general, hermanos, la apologética es una palabra griega que viene de la palabra apología, la cual originalmente significaba una defensa pública, especialmente en contra de una acusación que se considera falsa. Así que, conforme a esta definición muy general, tenemos que ver que la apologética tiene que ver con defensa, tiene que ver que esa defensa tiene que ser pública, acerca de un discurso público, y esa es en relación a una acusación falsa hacia una persona, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con ese elemento jurídico, con ese elemento legal, en cierto sentido, la palabra apologética en términos muy generales, ¿verdad? En términos muy generales. Por lo tanto, es un discurso de defensa o un acto de defensa. Especialmente los atenienses, en la antigua Atenas, hermanos, el término se refería a una defensa hecha en la corte como parte del procedimiento normal judicial. Entonces, en una perspectiva muy general, esto es lo que debería de ser la apologética. O muchas veces se nos viene a nuestra mente cuando pensamos apologética básicamente en personas académicas, debates, ¿verdad? Pensamientos lógicos, silogismos y cosas como estas, hermanos. Pero vamos a ver en realidad si tiene que ver absolutamente solo con estos aspectos. Así que vamos a ver, por eso es necesario, hermanos, no solo quedarnos con una definición general acerca de la apologética, sino que también es necesario ver cómo la palabra apologética es usada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y podemos ver, hermanos, que en la palabra de Dios, la palabra apologética, por lo menos en el Nuevo Testamento, aparece 15 veces. 15 veces. Y esa palabra apologética que aparece 15 veces puede traducirse como defensa o vindicación. Debemos entender esto, hermanos, que la Biblia tiene un elemento apologético desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? De manera tal que solo 15 veces aparece de manera escrita la palabra apologética, pero no solamente por eso significa que solo en esos 15 textos o versículos está implicada en la palabra de Dios, sino que la apologética literalmente arropa las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos. Está impregnada la palabra de Dios en este concepto apologético a través de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante que lo consideremos y lo tomemos en cuenta. ¿Y por qué está impregnada la palabra de Dios con este elemento apologético? Es porque simple y sencillamente la palabra de Dios, hermanos, presenta la verdad absoluta. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios presenta la verdad absoluta en contraste del error del hombre, en contraste del error del ser humano, en contraste a la mentira. Así que la palabra de Dios, vamos a ver la verdad absoluta, completa y genuina de Dios a lo largo de Génesis y Apocalipsis, y entre esos libros también vamos a ver ese contraste con la verdad, con la mentira del hombre, con la mentira del mundo, con la mentira del pecado, ¿verdad? Con todo el error que hay
en el mundo por causa del pecado de las personas. Por lo tanto, en este sentido, podemos decir que la apologética impregna toda la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, en este sentido, al presentar la verdad de Dios, busca convencer del error a las personas, y ese convencimiento, hermanos, solo puede ser a través del Evangelio de Dios, que se encuentra en su palabra, no a través de un pensamiento lógico, no a través de una argumentación bien fabricada, no a través de un discurso elegante, sino ese convencimiento del error en la cual cada persona está, solo es posible a través del Evangelio. Y esa es la razón por la cual estamos aquí nosotros, hermanos, que fuimos convencidos a través del poder del Evangelio, de la vida en la cual estábamos antes, de la vida de pecado a una nueva vida en Cristo Jesús, de una vida de condenación a una vida de bendiciones plenas que gozamos en nuestro Dios eterno. De manera tal, hermanos, que por eso la apologética está muy relacionada con el asunto evangelístico, porque tiene que ver directamente con el Evangelio. Y a continuación podemos ver esos aspectos, como está conectada la palabra apologética, hermanos, con el Evangelio. Podemos ver ahí en el libro o en la carta de Filipenses capítulo 1, versículo 7. Vemos eso ahí, Filipenses 1:7. Si pueden buscar en sus Biblias y leer conmigo para ver este elemento, cómo está relacionado en la palabra de Dios en relación al Evangelio. Filipenses 1:7 dice: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y escucha ahí, y en la defensa. Ahí literalmente tiene que ver con la palabra apologética, hermano, con la defensa y confirmación de ¿qué? ¿Con qué está relacionado? Con el Evangelio, hermanos, con el Evangelio. Diferente a la definición general que leímos anteriormente, no tiene que ver solamente con un asunto judicial, un asunto legal, no tiene que ver solamente con un asunto de defensa de una acusación falsa hacia una persona en un tribunal, sino que en la palabra de Dios, como la define, la apologética está intrínsecamente relacionada con el Evangelio, con esa buena noticia de salvación que tenemos, hermanos, en la palabra de Dios. Y como dice ahí, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. La palabra defensa es la palabra apologética, y en ese pasaje está relacionada con el Evangelio. Así que a simple vista, hermanos, se observa que no tiene el sentido de los griegos de la antigua Atenas, que el término que no tiene solamente un aspecto legal, jurídico. Aquí defensa es relacionada con el Evangelio de Jesucristo. Así que se usa en este sentido en una categoría mucho más amplia de cómo lo usaba tradicionalmente en el tiempo antiguo griego. Pero no solamente ahí. Observen Filipenses 1:15, 17, hermanos. Filipenses 1:15, 17, por ejemplo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Ahí en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto nuevamente, hermanos, tenemos la palabra ahí para la ¿qué? La defensa, la apología. ¿De qué? Del Evangelio. De manera tal, hermanos, que vemos en estos dos pasajes la relación entre la apologética y el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio básicamente es la verdad más poderosa que el ser humano ha escuchado. El contenido del mensaje del Evangelio, hermano, es que Cristo es Dios, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que Cristo mismo es la personificación de este Evangelio. Él es la persona del Evangelio, y Él es quien nos da vida eterna a nosotros, y defendemos esta verdad absoluta, como Pablo habla aquí en este sentido. Nuevamente, hermano, en este versículo, esto no solamente trata con un asunto público, legal, judicial, sino tiene que ver con el poder del mensaje más poderoso que la humanidad ha escuchado desde Génesis 3:15.
Desde el momento de Génesis 3:15 se pronuncia el protoevangelio, hermanos, la salvación que hay a través de la simiente de la mujer. Y ese mensaje ha sido desarrollado a través de la revelación progresiva de la palabra de Dios hasta llegar al libro de Apocalipsis, donde vemos la culminación del plan eterno de Dios de manera maravillosa, donde obviamente está vinculado el evangelio en todos estos aspectos. Así que, hermanos, que tiene que ver con la defensa del evangelio. Esto tiene que ser algo personal, algo muy personal, en donde cada uno de nosotros debe de llevar cautivo todos pensamientos nuestros a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, toda cosmovisión o visión del mundo que tengamos que sea diferente al evangelio tiene que ser sometida a la palabra de Dios de manera completa y absoluta. Observe ahí en 1 de Pedro 3:15, un pasaje que ya hemos leído. Nuevamente, ¿cómo define aquí 1 de Pedro 3:15? La apologética. Vimos en los primeros 2 versículos que está relacionado con el evangelio. Estrictamente, de manera implícita, aparece la palabra evangelio ahí. Pero observemos aquí en 1 de Pedro 3:15 y dice así: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mire, orbitemos un poquito en este pasaje, porque la apologética no es solamente un ejercicio altamente académico, hermanos. Definitivamente no lo es. De argumentación, silogismo, como dijimos previamente, de debate. No. La apologética tiene que ver con un elemento también espiritual, como lo dice Pedro aquí. Si no santifica ¿a quién? ¿A Dios? ¿En dónde? Tiene que ver con un elemento de santidad, de vivir en santidad. No tiene que ver simplemente con una comprensión lógica de la verdad absoluta de Dios en nuestra mente, sino también de cómo vivimos y nos santificamos en esa verdad absoluta de Dios en nuestros corazones, hermanos. Cómo vivimos, cómo modelamos estas verdades en nuestra vida, cómo pensamos estas verdades en nuestra vida, cómo comunicamos estas verdades absolutas en nuestra vida. Tiene que ver con un aspecto también de santificación aquí. Y dice el versículo: y está siempre como siempre listos, preparados, permanentemente, constantemente. ¿Para qué, hermanos? Para presentar ¿qué? Nuevamente, defensa. Ahí está la palabra apologética, defensa. ¿Y cómo debemos de presentar defensa? ¿Con orgullo? ¿Queriendo humillar a la persona que está debatiendo con nosotros? ¿Dejándole con la boca abierta, cerrada, que no pueda hablar? No, hermanos, ese no es el propósito de la apologética. Escuche muy bien aquí y dice: defensa ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. ¿Y ante quién tenemos que hacer esta defensa, hermanos? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y obviamente, nuevamente, hermanos, esto está relacionado con el evangelio. Y usted dirá: ¿y por qué? ¿Por qué si ni aparece la palabra evangelio ahí? Claro, no aparece la palabra evangelio. Pero ¿qué es, hermanos, lo que hace el evangelio en la vida de los creyentes? ¿Qué es lo que hace el evangelio en la vida de cada persona? Genera esperanza. Observe ahí en 1 de Tesalonicenses 1:3, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 1:3: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de vuestra fe. Y esto es lo que produjo el evangelio en esta iglesia, hermanos. Esto es lo que produjo el efecto del poder del evangelio en la vida de estas personas. La obra de vuestra fe. 1, 2, el trabajo de vuestro amor. Y 3, y de vuestra constancia ¿en qué? En la esperanza ¿en quién, hermanos? En nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro que dice que debemos de dar razón ¿de qué? De la esperanza. Y eso es lo que produce el evangelio en nuestra vida, hermanos. Eso es lo que produce el evangelio en la vida de los creyentes. Una esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, sin importar las dificultades en cuales estamos viviendo en esta tierra, sin importar de las aflicciones, sin importar las tribulaciones, sin importar los problemas. Tenemos esperanza en Cristo. Y eso es lo que Pedro está diciendo ahí. Por lo tanto, el apóstol Pedro tiene en mente el evangelio en este contexto, hermanos. En este sentido es importante observar cómo estos autores del Nuevo Testamento están utilizando esta palabra que es en relación o en vinculación directa con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Como dije anteriormente, no necesariamente una defensa intelectual de un concepto académico o de una nueva palabra o que ha surgido o de un nuevo concepto que surge a cada momento en el mundo, conceptos falsos, conceptos satánicos como ser la perspectiva de género, como ser el concepto de asesinato masivo de niños en los vientres de sus madres, que quieren modificar el concepto, ¿verdad? Llamando las cosas malas buenas y a las buenas malas en este sentido, hermanos. No tiene que ver absolutamente solamente con eso, hermanos, sino que también en relación directa con el Evangelio. Y vemos cómo lo usa. Pensando en este versículo de 1 de Pedro 3:15, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué es lo que el apóstol Pedro tiene en su mente cuando está usando apologética en este texto? ¿Qué es lo que él tiene en mente? Y en el contexto, hermanos, esta carta fue escrita en un periodo de persecución masiva y violenta en contra de la iglesia. Pedro no está pensando en hombres solamente intelectuales. Observe 1 de Pedro 1, por ejemplo. 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿a dónde, hermano? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y quiénes son estos, hermanos? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Está dirigida a la iglesia, hermanos. Directamente está dirigido a la iglesia en este sentido. Así que, ¿qué es lo que tiene Pedro en mente cuando está hablando de apologética aquí? ¿Tiene en mente individuos académicamente nada más? ¿Personas preparadas nada más? ¿Doctores? ¿O tiene en mente una responsabilidad que todo cristiano tiene que ejercer en esa tierra a través de la iglesia local en la cual pertenece? Es una responsabilidad de todos, hermanos. Cristianos, hermanos que habían sido esparcidos por el mundo en ese momento. Así que la apologética tiene que ver con esto, hermanos, con defensa de la verdad absoluta de Dios en un mundo perverso, de tinieblas, que despliega sus mentiras a manera de falacia, despliega sus mentiras con apariencia de verdad, pero que al final simplemente lleva a un camino de perdición. El otro aspecto que vamos a ver de manera breve es el elemento apologético en las Escrituras, hermanos. Como les dije, vemos cómo se usa. Tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con un discurso público, personal, interpersonal, tiene que ver con llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tiene que ver con esto, hermanos. Pero vemos también el elemento apologético en la palabra de Dios. Y para iniciar ahí, hermanos, observemos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 20 al 31. Evangelio de Juan 20, 30 al 31. ¿Lo tenemos? Juan 20, 30, 31. ¿Qué dice ahí? El texto dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Ponga atención ahí. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas que se han escrito, las señales que se han escrito en el Evangelio de Juan, ¿para qué propósito fueron escritas, hermanos? ¿Con qué propósito? Mire, ¿para qué? Ahí está el elemento apologético. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas señales? En el cual gira alrededor de todo el Evangelio de Juan. Son 7 señales específicamente que se están presentando en el Evangelio de Juan, en el cual son escritas en el Evangelio para que creamos. ¿Cuáles son estas señales? Número 1, que Jesús convierte el agua en vino. El Evangelio de Juan 1, 1 al 12. Segunda, Jesús sana al hijo de un oficial rey. Juan 4, 46 al 54. Tercera, Jesús sana a un hombre paralítico en el tanque de Betesda. Juan 5, 1 al 17. Jesús alimenta a 5,000. Juan 6, 1 al 14. Jesús camina sobre el agua.
calma una tormenta, Juan 6, 15 al 21. Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento, Juan 9, 1 al 41. Jesús resucita a Lázaro entre los muertos, Juan 11, 17 al 45. Presenta todas estas señales, hermanos. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas ¿qué? Vida en su nombre. Ahí vemos el asunto apologético, hermanos, de creer en Jesús como Dios, que es enfático en este pasaje, que Jesús es el Cristo número uno, el Mesías, el enviado, el prometido, conectándolo con Génesis 1:3, conectándolo con Génesis 12, la simiente de Abraham. Es el Hijo de Dios. Ese es un término teológico que significa que Él es Dios, y eso es necesario creer para que tengamos vida en su nombre. Tiene que ver ahí el elemento apologético. Y observe muy bien que Juan, ¿cómo le llama a esos aspectos que Jesús hizo? ¿Son milagros? Sanar a un paralítico, por ejemplo, resucitar a un muerto. ¿Son milagros o no son milagros? La pregunta es, ¿por qué Juan no le llama milagros a esos aspectos que Jesús hizo? Juan no le llama milagros, sino que le llama señales. Y le llama señales porque la señal lo que hace, hermano, es que autentifica la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. La señal introduce algo legítimo y concreto, y autentificando que Jesús es Dios. Es decir, no hay ninguna persona en la tierra que pueda hacer esto, sino que solamente ¿quién? Dios. Y este es Jesús, hermanos. Así que lo importante aquí no son las señales que se presentan, sino lo importante es hacia dónde están apuntando, hacia dónde nos están dirigiendo las señales. Nos están dirigiendo hacia la persona de Cristo, hacia la obra de Cristo, para que creamos nosotros que Él es Dios. No simplemente un profeta, no simplemente un hombre, sino que Él es Dios. Y para que creyendo en Él tengáis vida, siendo que Él es la fuente de vida. Aquí encontramos entonces, hermanos, todo este elemento apologético, es decir, que nos movemos a creer los que no creíamos en Cristo a la luz de las señales que presenta el Evangelio de Juan, que son 7, podamos creer que Jesús es Dios. Nos movemos del no creer al creer. Nos movemos de la duda a la convicción absoluta de la evidencia presentada en el Evangelio de Juan a la luz de esos milagros, de estas señales. De manera tal, hermanos, que el Evangelio de Juan nos ayuda y nos ha ayudado a entender que Jesús es Dios. El libro nos ha ayudado a entender y a creer en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tiene que ver con el aspecto apologético. Y eso obviamente, hermanos, está conectado con el Evangelio, porque esa es la esencia misma del Evangelio. Cristo es el Evangelio. Observemos lo que dice Lucas, por ejemplo. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. ¿Cómo vemos ahí cómo Lucas aplica este concepto apologético en este sentido aquí? Lucas capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿cómo, hermanos? Ciertísimas. Versículo 2, tales como nos lo enseñaron, y ahí tiene que ver el elemento, porque tiene que ver con esa instrucción, esa enseñanza de la verdad absoluta de Dios, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos, estos son los apóstoles, y fueron ministros de la palabra. Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de qué, hermanos, de haber qué, investigado. ¿Y cómo fue la investigación de Lucas? Con diligencia, todas las cosas. ¿Desde dónde? Desde su origen. Escribírtelas como por orden, oh excelentísimo Teófilo. Versículo 4, para que conozcas que, hermanos, de las cuales has sido instruido. El elemento apologético, hermano, no solo es la investigación profunda que vemos aquí que Lucas hizo, de establecer todo en orden y presentárselo de manera clara y precisa a Teófilo,
¿verdad? También tiene que ver con ese asunto del versículo 4 que vemos ahí, que dice, para que conozcas ¿qué? Bien la verdad, hermanos. Ese tiene que ver la apologética. Conocer bien la verdad. Si usted conoce bien la verdad, no podrá ser engañado. Si usted conoce bien la verdad, no podrá ser distraídos con tantas doctrinas que andan rondando por el mundo. Doctrinas engañosas. No será movido de la sana palabra de Dios, de la doctrina de la palabra de Dios. Y ese tiene que ver con el elemento apologético, conocer bien la verdad. ¿Cuál verdad, hermanos? ¿Cuál verdad? Ese es el punto. Las Escrituras, la palabra de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia, de conocer bien la verdad que Dios ha comunicado a nosotros a través de su palabra. A través de su palabra. Por lo tanto, el versículo 4 indica el propósito de Lucas, que no solamente es que Teófilo conozca la verdad, sino que esas verdades las conozca de manera bien, de manera plena, de manera absoluta. Hermanos, y eso es apologética, estar centrados y concentrados, enraizados en la verdad de Dios. Y podemos decir y añadir que aquí podemos ver la apologética en la predicación. ¿Qué es lo que hacemos en la predicación, hermanos? Investigar con diligencia, de manera cuidadosa, para presentar el argumento bíblico de manera clara, precisa, para que todos podamos creer en esta verdad de Dios. ¿Qué es lo que hacemos en la consejería bíblica, hermanos? Lo mismo. ¿Qué pasa si hay una pareja matrimonial que tiene problema y viene a la consejería bíblica? ¿Y qué va a presentar usted? Las teorías psicológicas, 50% responsabilidad del hombre, 50% responsabilidad de la mujer. ¿Ah? ¿Esa? Las teorías psicológicas enseñan incluso que si el calcetín del esposo permea todo el cuarto, es justificación plena para optar el divorcio. ¿O qué? ¿Qué hacemos? O evaluamos la verdad absoluta de Dios en su palabra y analizamos esta verdad absoluta de Dios, vemos la verdad de Dios y vemos los roles del hombre y de la mujer, del esposo, de la esposa, a la luz de la palabra de Dios. La escudriñamos y la presentamos a las personas plenamente para que la persona pueda entender cómo debe de ser su vida a la luz de estas verdades. ¿Ok? ¿Cómo debe ser eso a la luz de su vida? Entonces vemos estos elementos aquí, hermanos. Por lo tanto, Lucas no está solamente interesado en que Teófilo haya creído, sino que además de haber creído en la verdad de Dios, que la conozca de manera clara, plena y absoluta. Observe Hechos 1 al 3, por ejemplo. Nuevamente Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas ¿qué? Pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Hermanos, básicamente está presentando pruebas innegables, pruebas irrefutables en las cuales creemos. Nuestra apologética, hermanos, es bíblica, ya que la Escritura proviene, de la Escritura proviene nuestra fuente de conocimiento y de la verdad absoluta de Dios, solo de la palabra de Dios. Nuestra fuente de conocimiento, hermanos, no es la experiencia, no es la academia, no son los pensamientos humanos, porque sabemos que a la larga se corrompen y van a la perdición, sino que nuestra única fuente exclusiva de conocimiento es la palabra de Dios. Y observe 2 Timoteo 3:16. Citando al doctor Frame, en base en este versículo, él dice que la apologética, hermanos,
está integrada en toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese elemento de enseñanza. Y dice de esta manera, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es ¿qué? Y es una de las más grandes presuposiciones que debemos de tener en nuestra mente, que la escritura no es un invento del hombre, no es un diseño humano, sino que es de Dios, es la comunicación de Dios, la comunicación verbal de Dios para con nosotros, y que por lo tanto es absoluta, es confiable, es plena, es veraz en todo lo que dice, y además de eso es útil ¿para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y entonces ahí encontramos elemento apologético en toda la palabra de Dios, porque cuando habla de toda la escritura es inspirada y es útil para enseñar, es toda la palabra de Dios, es todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Debemos de enseñar la verdad de Dios, hermanos, la verdad de Dios, y saturarnos de esa verdad en nuestra mente, siendo que vivimos en un mundo corrompido, oscuro, en el cual muchas veces los cristianos piensan como el mundo y no piensan conforme a la palabra de Dios, porque estamos expuestos, hermanos, en las redes sociales, en la televisión, en las series, donde usted quiera, donde usted vaya, en los carteles publicitarios, estamos expuestos a la visión del mundo. Pero tenemos que saturarnos entonces de la palabra de Dios en nuestros corazones, como dice Colosenses 3:16, para pensar de manera bíblica, hermanos, en este sentido. En conclusión, hermanos, a este asunto de la introducción de la apologética, la definición que tiene que ver, que está a defensa de la fe, defensa del evangelio, y que tiene que ver con todo el ámbito de la palabra de Dios y a lo largo de las escrituras, de cómo está impregnado esto, hermanos, y como responsabilidad nuestra de poder establecerlo a lo largo de toda nuestra vida en la tierra. Podemos decir que la apologética entonces, hermanos, es la aplicación de las escrituras a la incredulidad del hombre. Y observe el propósito de Juan. Presentó 7 señales de Cristo para que las personas creyeran que Cristo es Dios. Presenta entonces las escrituras ante la incredulidad del hombre. Y algo más importante, hermanos, y es que esta tarea de hacer apologética es el deber de todo cristiano, no solo de los académicos, no solo de los estudiosos, no solo de los pastores, no solo de los líderes, de todos los cristianos, como lo vemos en la primera carta de Pedro 3:15, que está dirigida a la iglesia en general. ¿Ok? Es una responsabilidad de todos nosotros, y la herramienta para realizar esta tarea apologética, hermanos, es la palabra de Dios. No ocupa más. Usted en sus manos tiene un compendio, una biblioteca de 66 libros, y es todo lo que necesita para defender la fe y para conocer, y como Lucas le dijo a Teófilo, que conozca bien, no solamente que crea, sino que conozca bien esa verdad que tenemos ahí. Interesante que la palabra que Lucas usa ahí, que conozcas bien, esa palabra conocer ahí no tiene que ver con la experiencia humana, sino con un concepto de un conocimiento que viene de Dios, y obviamente tiene que ver en relación al evangelio de Dios. Es una tarea nuestra, diaria, de todos nosotros. Y en esta tarea, como hijos de Dios, como cristianos, y como en todas las demás tareas y obligaciones que tenemos como hijos de Dios, lo más importante es el elemento doxológico, hermanos. Es decir, glorificar a Dios mientras hacemos apologética, mientras defendemos el evangelio, mientras defendemos la verdad de Dios, mientras presentamos defensa con macedumbre de la verdad absoluta de Dios en el mundo. Esto debe de glorificar a Dios, hermanos. No podemos desviar de eso, no nos podemos desligar de eso, porque todo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra tiene que ir dirigido para la gloria de Dios en todo lo que hagamos. En todo elemento que hagamos, en toda actividad como hijos de Dios, tiene que llevar gloria a Dios. Observe 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo como todo para la gloria de Dios.
En este sentido, la verdad de la palabra de Dios debe ser nuestra convicción, y esto nos lleva a evaluar todas las cosas y todo el conocimiento a la luz de la palabra de Dios, llevando, hermano, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios 5:10. Decir esto es decir que para los cristianos, para nosotros, para los hijos de Dios, la fe gobierna el razonamiento. La fe gobierna sobre el razonamiento, tal como la fe también gobierna todas las demás actividades nuestras como hijos de Dios. Por lo tanto, la apologética, hermanos, en este sentido, busca servir a Dios y a la iglesia, ayudando a los creyentes a cumplir el mandato de 1 de Pedro 3:15, de santificarnos en nuestros corazones en Dios y estar listos para presentar defensa. Nos ayuda a cumplir con ese mandato. Podemos definirla como la disciplina que enseña a los cristianos a dar razón de su esperanza que tenemos en Cristo. Con esto tiene que ver la apologética, hermanos. Y hasta aquí llegamos con la definición. Ahora vamos a ver de manera muy breve, hermanos, por lo menos 3 escuelas apologéticas que hay. Tenemos una que es la apologética clásica. La apologética clásica. Tenemos la apologética evidencial y tenemos la apologética presuposicional. ¿Qué podemos decir de la apologética clásica de manera muy breve, hermanos? Que la apologética clásica tiene que ver e inicia con la razón. La apologética clásica es ese estilo de la defensa cristiana que pone énfasis en los argumentos racionales. Y se le llama clásica, hermanos, porque a través de la historia de la iglesia, ¿verdad? Básicamente es uno de los elementos que la iglesia utilizó, ¿verdad? En la defensa del evangelio. Entonces tiene que ver con la razón que impera, ¿verdad? Que inicia con la razón en este sentido. Pero también tenemos lo que es la apologética evidencial, hermanos. Y la apologética evidencial básicamente lo que va a estar haciendo es tratar de presentar básicamente evidencia sobre los argumentos que está estableciendo, y de una u otra manera la apologética clásica con la evidencial está relacionadas en ese sentido. Por lo tanto, la apologética evidencial subraya la necesidad de evidencias en apoyo de las afirmaciones de las verdades cristianas que tenemos nosotros. Pero nosotros como Iglesia Bautista Comunión, como Seminario Palabra Viva, no utilizamos la apologética clásica ni evidencial, sino que utilizamos la apologética presuposicional, hermanos. Presuposicional. ¿Por qué? Porque la clásica inicia con la razón, la evidencial inicia con las evidencias, y la presuposicional inicia con ¿qué, hermanos? Con la palabra de Dios. Nuestro punto de partida es la palabra de Dios. ¿Y qué es presuposición, hermanos? Son simplemente creencias que todo el mundo tiene y que afectan la forma en que ellos piensan, en cómo viven en el mundo a la luz de esos conceptos que creen. Básicamente eso es. Por lo tanto, la apologética presuposicional está basada como mínimo, hermanos, en 2 aspectos fundamentalmente importantes para nosotros. Número 1, la presuposición máxima de nosotros es que Dios existe. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos. La Biblia no trata de explicar cómo Dios existió, cómo Dios surgió, cómo Dios salió. Simplemente establece la base que Él existe y punto. En Génesis 1 no se explica la existencia de Dios. Simplemente se presenta la evidencia de que Dios existe. Y la segundo elemento importante de la presuposición que tenemos es que Dios ha hablado al hombre a través de ¿qué, hermanos? De las escrituras. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es ese elemento que Dios ha hablado a través al hombre a través de su palabra. Y todo lo que Dios habla, hermanos, es absolutamente verdad, como enseña Tito 1:1-2. Observe lo que dice Tito 1:1-2.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué dice? Dios que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Dios no miente. Por lo tanto, todo lo que Dios nos ha comunicado a nosotros a través de su palabra es completamente verdad, absolutamente verdad, y es una verdad absoluta, no relativa, es una verdad absoluta, simple y sencillamente porque nuestro Dios es un Dios absoluto. Y es en esa verdad donde tenemos que estar plantados, es esa verdad en donde la iglesia tiene que hacer ministerio, es en esa verdad donde la iglesia tiene que girar en torno, en el centro de la palabra de Dios. No hacemos ministerios no hacemos ministerio conforme a las cosas que están de moda, conforme a lo que aparentemente da resultado. No hacemos ministerio conforme a nuestros pensamientos, sino hacemos ministerio conforme a ¿qué? Conforme a lo que la palabra de Dios dice, a la verdad absoluta de Dios. Observe ahí Tito 1:5, por ejemplo. Tito 1:5, de manera breve. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué propósito Pablo dejó a Tito en Creta? Para que corrigiese, para corregir lo deficiente, para corregir el error, hermanos. ¿Y cómo va a corregir el error? ¿Con las ideas humanas? No, con la verdad absoluta de Dios, que descansa en ¿dónde? En la palabra de Dios. Y ahí se despliega y estableciese anciano en cada ciudad. Observe el versículo 10, porque Pablo está dando instrucciones a Tito en relación a las iglesias de Creta. Versículo 10, porque hay muchos que contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, que se habían infiltrado en la iglesia y que estaban enseñando doctrina, falsa doctrina, que no se adecuaba a la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo le manda a Tito para que corrigiese ese error, y ahí tiene que ver con esa defensa de establecer la verdad de Dios absoluta en la iglesia. Versículo 11, a los cuales es preciso que tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y la única manera de tapar la boca es con la absoluta, inerrante verdad de Dios, con la absoluta, inerrante, suficiente y veraz palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera de hacerlo, hermanos. No hay otra forma. Por lo tanto, tenemos a dos grandes presuposiciones. Dios existe y Dios ha hablado al hombre a través de su palabra. Y por lo tanto, siendo que la comunicación de Dios, que es su palabra para con nosotros, es veraz, es verdad, porque Dios no miente. Por lo tanto, la palabra de Dios es verdad absoluta. Y esto, que la verdad de Dios sea una verdad absoluta, hermanos, es muy importante. Es muy importante porque hace que la palabra de Dios sea confiable, que podamos descansar en ella. La palabra de Dios no es cambiante, no es cambiante. No dice una cosa hoy y mañana dice otra cosa. No dice una cosa hoy y el otro año hay que editarlo porque hay algo mejor que decir ahora. Solo como testimonio, cuando yo llevé en la universidad la clase de psicología y la clase de psicopedagogía, nosotros usábamos un libro de psicología general que era la 13ª edición. Y yo pensé que hasta ahí iban a llegar, pero no, pero ya va como la 10ª no sé qué. Ya la han cambiado como 20 veces, actualizando. ¿Usted puede confiar en algo que se está actualizando porque lo que se dijo ahora hay algo mejor que decir? No, hermano, la palabra de Dios, lo que se dijo y es absolutamente verdad y no cambia. Y lo que para Dios era pecado en Génesis 1, sigue siendo pecado hoy. No hay cambio en eso. Y descansamos y eso nos da confianza en la palabra de Dios. Entonces, una vez que hayamos reconocido estas dos verdades, que Dios existe y que Dios ha hablado a nosotros a través de su palabra, no nos queda nada más que adoptar la palabra de Dios
como nuestro compromiso supremo, nuestro estándar supremo, nuestro criterio supremo de verdad y falsedad, porque es a través de la palabra de Dios que vamos a filtrar todo pensamiento, y si es negativo, lo rechazamos, y si es conforme a las Escrituras, lo recibimos. Todo debe de ser en este sentido filtrado por la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces se convierte en nuestra máxima presuposición y descansamos en ella, en toda la verdad que ella dice. Y para muchos esto es una locura, hermano. Para muchos esto es una locura. Cuando usted viene y enseña y predica: esposas, someteos a vuestros esposos, pegan el grito al cielo. Uy, en estos tiempos, ¿cómo es posible esto? Pero claro, es que no se ha explicado quizás posiblemente de manera apropiada lo que significa la sumisión en este sentido. Pero el mundo rechaza esa verdad absoluta, como rechaza también esta verdad que dice de la palabra de Dios, que el esposo ame a su esposa. ¿En qué manera? Imagínense, lo que Dios le pide a la esposa, que se sujete. Y lo que Dios les pide al esposo es: muere por ella. ¿Y qué dice el hombre? Uy, ¿qué dice la palabra de Dios? Perdonad a todos, incluso a quienes. Uy, yo voy a perdonar a aquel. Observe Génesis 6. Dios comunica su palabra. Dios se comunica con Noé. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Noé? Que el mundo va a ser destruido ¿por medio de qué? Y existía lluvia en ese tiempo. Ni la habían visto, hermanos. ¿Y qué dijo el mundo entero de ese momento? Está loco. Noé está loco. Pero Noé creyó, hermanos. No en la evidencia que puede observar, palpar, ver, sino creyó sobre eso a la palabra de Dios. Y vino el diluvio. Por lo tanto, nuestra presuposición máxima es la palabra de Dios. Y toda nuestra vida debe ser guiada, dirigida a la luz de la palabra de Dios, hermanos. Tener clara esta verdad en nuestras vidas y consumir la palabra de Dios, hermano, como la única verdad absoluta del mundo. Es decir, dado que utilizamos la palabra de Dios para evaluar todas las creencias, debemos de considerarla como nuestra máxima prioridad. Y vamos a ver brevemente, hermanos, en lo que queda de tiempo, dos evidencias en el Antiguo Testamento de cómo hombres fieles vivían bajo la presuposición de las Escrituras. ¿Cómo vivían bajo la presuposición de la palabra de Dios? Aunque no tenían evidencia que podían observar con sus propios ojos, a pesar de que no tenían esas evidencias, prefirieron creer a Dios antes de creer todo aquello en lo cual ellos nunca habían visto ni observado en su vida. Y uno de estos ejemplos, hermanos, es Noé, como les comenté hace poco. Noé no tenía evidencia empírica de que el mundo sería destruido por un diluvio. Incluso en ese tiempo, hermanos, no existía la lluvia como tal, sino que surgía un rocío en la mañana. Ningún hombre en la faz de la tierra había visto llover sobre la tierra en ese momento. No habían experimentado tal cosa. Era algo que desconocían plenamente. Por lo tanto, Noé se enfrentaba ante algo que nunca había visto, algo que posiblemente no existía como la lluvia, no lo había experimentado, no lo había visto, con algo completamente diferente que la palabra de Dios le estaba diciendo, que el mundo iba a ser destruido por medio de la lluvia, del diluvio. Es decir, solo la evidencia de la palabra de Dios fue suficiente para Noé, a pesar de que esa presuposición iba en contra de todo lo que pensaba el mundo en ese momento, porque no existía tal cosa. Así que para él simplemente la palabra de Dios, lo que dijo Dios, fue suficiente para él. Observe, y él creyó en esto, en la palabra de Dios, por gracia. Observe Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego observamos en Génesis 6:22. Y lo hizo así, Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le
¿Se imagina crear un arca bajo las dimensiones explícitas que Dios había dado y meter animales en esta arca, pareja de 2 en 2? ¿Y para qué? Y el tiempo que transcurrió hasta que vino el diluvio, ¿y para qué? ¿Qué propósito? Y no era que lo estaba haciendo en un puerto. O sea, ¿para qué? Pero él prefirió creer ¿en qué? Antes de creer lo que él podía ver y observar. Por eso, en Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Así que Noé puso la palabra de Dios en prioridad ante cualquier experiencia o conocimiento humano. Noé es un claro ejemplo de que su vida estaba basada en la palabra de Dios, aunque las cosas y las personas de su tiempo pensaban todo lo contrario. En ese sentido, otros escucharon la palabra de Dios y decidieron no creer, sino rechazar, como dice 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Otro ejemplo que tenemos aquí también es el ejemplo de Abraham, hermanos. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo, aunque la evidencia empírica en ese momento contradecía la palabra de Dios. Un hombre y una mujer de esa edad, ¿es posible que tengan hijo? Incluso, ¿cuál fue la reacción de su esposa? Eso es lo que nos dice el conocimiento humano. Eso es lo que nos dice la filosofía humana. Se observa. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Abraham creyó, ¿verdad? Y es por esa razón que Pablo elogia la fe inquebrantable de Abraham en la palabra de Dios, a pesar de la tentación de no creer en base a lo que está en nuestros ojos. En este sentido, hermanos, esta es una labor que tenemos que hacer y este es el estilo de vida que tenemos que vivir bajo la verdad absoluta de la palabra de Dios, conocer esta verdad y conocerla bien, descansar en esta verdad y vivir esta verdad, hermanos, en todos los sentidos, la palabra de Dios. Y obviamente hacer evangelismo en base a esta verdad. Observe esto, hermanos. El texto que leía nuestro hermano Juan Carlos, Mateo 28:18. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les dijo diciendo: toda potestad me dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id y hacer discípulos, ¿a dónde? ¿Y cómo vamos a hacer discípulos? Bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, Espíritu Santo, versículo 20. ¿Y cómo? Enseñándoles ¿qué, hermano? ¿Qué le vamos a enseñar? La palabra de Dios, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Que guarden todas las cosas que os he. Obviamente entendemos que este texto es evangelístico, hermanos, pero vemos el aspecto apologético de enseñar la verdad. No dice Jesús enseñar cualquier otra cosa, sino enseñar de manera exclusiva lo que Él os ha mandado, hermanos. Y ese es el asunto interesante, hermanos, que no solo podemos ver esa evidencia de la presuposición de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Porque todo lo que está escrito en el Nuevo está basado ¿en dónde? En el Antiguo. Hay una conexión, se está entretejido uno con otro, no se desprenden, no está divorciado. Hay una intertextualidad que el Nuevo Testamento depende del Antiguo Testamento. Así que los escritores del Nuevo Testamento creían plenamente en la verdad absoluta que se había desplegado ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, hermanos.
en este sentido. La pregunta es, ¿está creyendo usted lo que la palabra de Dios dice tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento? La pregunta es, ¿conoce bien usted la verdad que está presentada en la palabra de Dios? La pregunta es, ¿está viviendo usted conforme a esa verdad de la palabra de Dios? Hermanos, porque si no conocemos bien, si no estamos viviendo bien sobre esta verdad, fácilmente nos van a engañar. Fácilmente nos van a engañar. Imagínese usted. Si usted revisa las noticias del día de hoy, muy probablemente Israel ya invadió Gaza y más tarde se va a oscurecer el mundo. ¿Y la gente qué va a hablar ahora? ¿Y sobre qué base bíblica va a decir eso? De que es el fin del mundo, fin del tiempo y la sangre. Sino solo lo que observan, hermanos. Y son engañados. Muy probablemente mañana en muchas iglesias se va a hablar sobre ese tema. Pero no estamos apegados a la luz de la palabra de Dios en base a esto. Sin duda alguna, con lo que estamos viendo, con los movimientos filosóficos, la sociedad convulsionada llamando bien a lo malo y a lo malo bien, no cabe duda alguna, más las guerras que hay en el mundo, que Dios está preparando el escenario, hermanos, pero no podemos decir que estos son señales escatológicas de este tipo. Tenemos que descansar ¿en dónde entonces? Como Noé lo hizo, como Abraham lo hizo, como toda la iglesia del Nuevo Testamento lo hizo, en lo que Dios dice en su palabra, de manera plena, si no seremos engañados. Hermanos, les invito en esta mañana entonces a creer, primero a que conozcamos bien la verdad de Dios, eso es su palabra, que nuestra vida y nuestros pensamientos sean gobernados por la palabra de Dios y que todo pensamiento sea filtrado por la palabra de Dios, y en ese sentido vivamos vidas que le glorifiquen a Él. Oramos en esta mañana, si nos ponemos de pie, hermanos. Y oramos a nuestro gran Dios. Dios eterno, gracias por este día que nos ha dado, gracias por el privilegio de congregarnos en este lugar, Dios, hermanos de diferentes partes de Honduras, incluso hermanos de otros países, hermanos de Colombia, hermanos de Perú que se encuentran en este día hoy acá, hermanos de muchas partes del mundo, Dios, por tu gracia y misericordia, tú los has traído, Dios, y que todos otros hermanos de diferentes iglesias que están acompañándonos, Dios, en esta mañana. Que tú seas glorificado, Dios, y que tu iglesia representada, Dios, sea edificada a través de tu palabra, Dios. Y que tú nos ayudes, Dios, a conocer bien tu palabra, a disfrutar tu palabra, a vivir a la luz de tu palabra y no bajo la luz de los pensamientos del hombre, Dios. Que podamos estar firmes, tomar raíces en tu palabra, Dios, para no ser movidos o engañados por cualquier falsa doctrina que rondan por ahí, oh Dios. Y que creamos primeramente a tu palabra ante cualquier cosa que nuestros ojos puedan ver o no ver, Dios, como en el caso de Noé, Padre, como en el caso de Abraham. Que creamos de manera plena y absoluta en tu palabra y que dependamos en ella plenamente. En el nombre de Jesús, amén.